Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Bascuñán y junto a mi compañera Bianca Araceli Sosa vamos a presentar el tema que tiene por título Biopiratería y el acceso al patrimonio genético brasilero. En el slide siguiente les presentamos el índice, pero yo no me voy a detener en él porque nuestro tiempo es corto, así que le pueden dar pausa, leerlo y continuar. Como introducción, y nuestro propósito como trabajo es analizar el marco legislativo que envuelve la preservación del patrimonio genético brasilero frente a actos de biopiratería. Para eso vamos a definir algunas palabras claves como biodiversidad, patrimonio genético y biopiratería. Y por consiguiente vamos a analizar las leyes que han sido promulgadas hasta la fecha por Brasil. Es importante mencionar que Brasil ocupa la mayor parte territorial de Sudamérica, con 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Y esa extensión territorial que tiene Brasil le permite la mayor biodiversidad que tiene el planeta. Eso se puede traducir también en datos cuantitativos, que sería más del 20% del número total de especies que existen en el mundo. Por ese motivo, el Estado brasileño no puede descuidarse con tan grande riqueza natural y ambiental. Para ello, debe promulgar leyes y proponer políticas públicas para poder garantizar la preservación ambiental. Todo lo que le he dicho hasta ahora hace que Brasil sea un algo de exploración clandestina, que en muchos casos son realizados por empresas o instituciones internacionales mediante investigaciones científicas, con el fin de elaborar productos para conseguir lucros, pero todo esto a sombras del Estado brasileño. Eh, Primero que nada vamos a, como les mencioné antes, vamos a definir lo que es biodiversidad, patrimonio genético y biopiratería. En el caso de la biodiversidad, se traduce en todas las riquezas naturales y la infinidad de variedades biológicas de todo el ecosistema. En ese contexto, la biodiversidad se traduce en múltiples especies relativas a la flora, fauna y microorganismos. Este término describe la variedad del mundo natural que existe en Brasil. En el caso del patrimonio genético, eh, y conforme a lo que dice la ley, a la ley 13.123 del año 2015 y el Estatuto de la Biodiversidad, en su artículo 2, por ejemplo, la define como la información de origen genética de especies vegetales, animales, microbianas y especies de otra naturaleza, incluyendo sustancias oriundas del metabolismo de estos seres vivos. Por otra parte, eh, el Ministerio del Medio Ambiente define el patrimonio genético como el conjunto de información genética contenida en plantas, animales y microorganismos, en su totalidad o en partes, que estén vivos o muertos. El patrimonio genético también está contenido en sustancias producidas por estos organismos, como resinas, látex de plantas o venenos para animales y productos químicos producidos por microorganismos. La herencia genética brasileña se encuentra en organismos que ocurren naturalmente en Brasil, es decir, seres vivos, nativos o aquellos que han adquirido características específicas en el territorio nacional, según el Ministerio del Medio Ambiente. Otra definición que nos presenta Silva Neto, el año 2017, dice que el patrimonio genético está asociado a la investigación, el desarrollo tecnológico y los conocimientos tradicionales asociados, lo que implica grandes inversiones y a menudo perspectivas de futuro ventajosas
cuyas cifras alcanzan dimensiones millonarias. Ahora bien, después de estas definiciones, nos preguntamos qué es el acceso al patrimonio genético. Y esto también es definido por el Ministerio del Medio Ambiente como acceder al patrimonio genético es, por ejemplo, utilizar la información contenida en muestras de plantas, animales, microorganismos o sustancias derivadas de ellos para estudiar de qué están hechos, probar para qué se utilizan o desarrollar un producto o proceso comercializable, como medicamentos, perfumes y cosméticos. Por otra parte, el patrimonio genético está distribuido en 6 de los 10 biomas brasileños. Uno de ellos es la floresta amazónica, el cerrado, la mata atlántica, caatinga, el pantanal mato-grossense y las zonas costeras. Ahora, y por último, definiendo lo que es biopiratería, este concepto de biopiratería, según los que nos dice Carneiro Gómez el año 2015, citado incluso por Paulo Silva el 2017, sería la exploración, manipulación, exportación de recursos biológicos con fines comerciales, en contra de las reglas del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de 1992. También esto implica un ejercicio ilegal de evadir material biológico y o microbiológico al exterior, con posterior incorporación de tecnología, transformando dicho material en innovación tecnológica y por consiguiente patentando tanto el proceso como el producto según lo que nos dice Pancheri el 2013. En resumen, la biopiratería consiste en la práctica de la utilización de recursos naturales de forma ilegal y clandestina, los cuales son transferidos para otros países con su consecuente exploración y utilización sin ninguna autorización por parte de Brasil. Esta exploración económica y científica de la biodiversidad que tiene Brasil tiene algunas consecuencias, entre ellas, y de las cuales nosotros destacamos en el trabajo, existe la extinción de innumerables especies, el desequilibrio natural que existe también en el medio ambiente y, por último, la ausencia de la repartición equitativa de los recursos obtenidos por las empresas cuando realizan la exploración y esto produce un daño económico al país. A continuación nosotros les vamos a presentar algunos ejemplos de biopiratería. Uno muy particular que marca la historia brasilera es el caso del cupuazú. El cupuazú es una fruta típica del Amazonas que es de las familias del cacao, que fue patentado por una empresa japonesa y registrado posteriormente como un chocolate específico derivado de este fruto, sin haber pagado un peso al Estado brasileño. Pero, según la investigación y los datos obtenidos en el 2004, eh, este producto ya había sido protegido por la Embrapa, que sería la empresa brasileña de investigación agropecuaria. Y luego después de muchas gestiones, la patente fue destituida el año 2004. Otro ejemplo, y uno de los casos también más conocidos de biopiratería en Brasil, ocurrió cuando una especie de rana que tenía como hábitat natural el Amazonas, un grupo de científicos obtuvieron estos animales de forma ilegal y a partir de estudios descubrieron que el veneno extraído de la piel del animal era componente principal para la confección de un medicamento riquísimo en propiedades analgésicas. Entonces ahí le presentamos algunos ejemplos de biopiratería que
Esto parte más o menos a mediados de los años 1500, o sea, Brasil tiene una historia de exploración ambiental y biopiratería por empresas internacionales. Continuando con nuestro rotero y nuestro índice, vamos a hablar un poco sobre el estado socioambiental. En primer lugar, vamos a demostrar y ratificar que Brasil es el algo de prácticas de biopiratería por tener esta biodiversidad que ya fuimos hablando, pero también por la facilidad que con la que se puede transportar el material genético extraído de plantas o animales, debido a los grandes avances tecnológicos que hoy en día se pueden encontrar. Por ello se debe afrontar el principio de la sustentabilidad, principalmente en lo que respecta a la dimensión ética y económica. Para ello, el principio del desarrollo sostenible introduce de manera gradual un nuevo paradigma social y cultural que reúne los siguientes ejes centrales. Uno de ellos es la determinación ética y jurídico-institucional para asegurar a las generaciones presentes y futuras un entorno propicio para el bienestar, de responsabilidad estatal objetiva en materia de prevención y precaución, también por una mayor sindicación de opciones públicas y privadas y una responsabilidad por el desarrollo bajo en carbono, según lo que nos dice Freitas el 2012. A pesar de que la actividad económica tiene un papel relevante en el desarrollo humano, la necesidad de conciliar el desarrollo económico con la responsabilidad y el desarrollo sostenible, estos eh, en todos sus aspectos es inevitable. Entonces, esto quiere decir que el estado socioambiental se ocupa de la compatibilidad efectiva de la actividad económica con la idea del desarrollo sostenible, por lo que la mano invisible del mercado es necesariamente reemplazada por la mano visible de la ley. Eso nos dice Frenter Seifer el año 2008. Pero por supuesto, todos los legisladores políticos tienen un rol muy importante, y esto quiere decir que ellos tienen la facultad de prohibir las prácticas abusivas del patrimonio genético, preservando la riqueza del país, promulgando leyes. Para ello Brasil adopta una serie de legislaciones que puedan cohibir la práctica de biopiratería, de recursos naturales y de los conocimientos tradicionales asociados a esto. A continuación vamos a ver un compilado de leyes vigentes que tiene por título la protección legislativa brasilera. La principal fuente legislativa que tenemos en este trabajo sería la Constitución Federal de 1988, que trae en su artículo 225 que todos tienen derecho al medio ambiente equilibrado, clasificándolo como un bien de uso común de los ciudadanos y esencial a la calidad de vida. A su vez, la Constitución Federal determina también que el poder público debe preservarlo para generaciones presentes y futuras. Podemos decir entonces que en ese punto del poder público que se afirma en la Constitución Federal contempla el principio de la sustentabilidad ambiental, sobre la cual se garantiza la utilización y protección del medio ambiente. Ahora, la continuación de la protección legislativa y leyes, todo lo que envuelve el marco legislativo, lo va a continuar mi compañera Bianca Sosa. Inicialmente conviene recordar el concepto de sustentabilidad. De forma sintética es la que busca garantizar las condiciones necesarias al bienestar físico y psíquico en el presente, de modo a no empobrecer e inviabilizar el bienestar de mañana. Eso implica entonces que
se abandone el enfoque en el crecimiento económico sin tener en cuenta las pérdidas irreparables que se puede causar a la biodiversidad y a la devastación de la biosfera como método. Por otra parte, preocupada con la eficaz preservación y el uso equilibrado de los recursos naturales, de modo a garantizar la sustentabilidad ambiental, la Constitución Federal de 1988, en su artículo 225, párrafo 1, dispone que para asegurar la efectividad del derecho de la sustentabilidad ambiental, incumbe al poder público preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del país y fiscalizar las entidades dedicadas a la manipulación de material genético e investigación. La Constitución Federal trató de ejemplificar todavía áreas específicas en las cuales hay una expresiva concentración de diversidad biológica, imponiendo que la utilización de estos recursos debe ocurrir en forma de leyes esparsas dentro de límites que aseguren la preservación ambiental. En el artículo 225, el párrafo 4 de la Constitución Federal, se especifican los lugares que abrigan la mayor biodiversidad brasileña, que es la floresta amazónica brasileña, la mata atlántica, la Serra del Mar, el Pantanal matogrossense, la zona costera. Son patrimonio nacional y su utilización debe realizarse en la forma de la ley dentro de condiciones que aseguren la preservación del medio ambiente, incluso en cuanto al uso de los recursos naturales. Por otra parte, la Convención sobre Diversidad Biológica fue firmada en Río de Janeiro en 5 de junio de 1992 y fue ratificada por el Brasil vía decreto legislativo en 1998. Esta representa uno de los más importantes instrumentos mundiales de protección del medio ambiente. Tratamos de destacar algunos puntos muy interesantes para la temática. En el inicio del texto, en el preámbulo, la Convención trae que la conservación de la diversidad biológica es de interés común de la humanidad, pero que los estados poseen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos. Es con el objeto de posibilitar que cada estado desenvuelva su propia directriz normativa en la protección de un recurso biológico que le es propio, evitando cualquier interferencia de un país en otro bajo el pretexto del interés común de la humanidad. Esta convención, como se trata de un documento adherido por centenas de países, cada cual con una realidad distinta, no trató de apuntar detalladamente los recursos protegidos y las prácticas vedadas, estableciendo solamente directrices generales que deben ser observadas por los países signatarios en el momento de la creación de sus propias normativas para proteger el medio ambiente, como podemos observar en el artículo 1 de la Convención sobre Diversidad Biológica, el cual dispone que los objetivos de esa convención a ser cumplidos serán de acuerdo a las disposiciones pertinentes, que son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la repartición justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, mediante incluso el acceso adecuado a estos recursos y la transferencia adecuada de tecnologías pertinentes, llevando en cuenta todos los derechos sobre tales recursos y tecnologías mediante un financiamiento adecuado. Por este motivo, en atención a las disposiciones de la Constitución Federal, de la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992, Brasil aprobó la ley número 13.123 el 20 de mayo de 2015, que prevé el acceso al patrimonio genético brasileño, así como los conocimientos tradicionales y la distribución de beneficios. En el texto de la ley se constata un capítulo dedicado a la estipulación de sanciones administrativas para aquellos que violen las disposiciones en ellas contenidas de una forma general, dentro de las cuales están la utilización del patrimonio genético y el conocimiento tradicional. Destacamos el artículo 27,
en donde podemos ver que se considera infracción administrativa contra el patrimonio genético o contra el conocimiento tradicional toda acción u omisión que viole las normas de esta ley en la forma del reglamento. Sin prejuicio de las sanciones penales y civiles cabibles, las infracciones administrativas serán castigadas con las siguientes sanciones: advertencia, multa y aprehensión de las muestras que contienen el patrimonio genético accesado, de los instrumentos utilizados en la obtención o del procesamiento del patrimonio genético o del conocimiento tradicional asociado, de los productos derivados de acceso al patrimonio genético, de los productos obtenidos a partir de información sobre el conocimiento tradicional asociado, y la suspensión temporaria de la fabricación y la venta de este producto o material reproductivo derivado del acceso al patrimonio genético o al conocimiento tradicional asociado hasta su regularización, y el embargo de la actividad específica relacionada a la infracción. Además, la interdicción parcial o total del establecimiento, actividad o emprendimiento, suspensión de la certificación o de la autorización de que trata esta ley, o el cancelamiento. Tales prescripciones legales, como podemos ver, junto con lo dispuesto en el artículo 3 y 5 de esta misma ley, pueden ser clasificadas como una protección legal al patrimonio genético y el combate a la biopiratería. El artículo 3 establece que el acceso al patrimonio genético existente en el país o al conocimiento tradicional asociado para fines de investigación o desarrollo tecnológico y la exploración económica del producto terminado o material reproductivo oriundo de este acceso serán realizados mediante cadastro, autorización o notificación, y serán sometidos a fiscalización, restricciones y repartición de beneficios en los términos y en las condiciones establecidas en esta ley y en su reglamento. El artículo 5 dispone que es prohibido el acceso al patrimonio genético y al conocimiento tradicional asociado para prácticas nocivas al medio ambiente, la reproducción cultural y la salud humana, y para el desarrollo de armas biológicas y químicas. Podemos inferir entonces de la legislación citada que no existe una disposición específica apta a delimitar el exacto alcance de esta norma, o sea, la individualización de las prácticas que deben ser consideradas como ilegales y, por lo tanto, cohibidas en lo que dice respecto a la biopiratería. Los artículos 3 y 5 de esta ley igualmente como podemos ver, no ejemplifican casos concretos en los cuales se puedan constatar las conductas de biopiratería, pudiendo los infractores alegar eventual omisión legal al combate efectivo de esta práctica. Por otra parte, antes de la promulgación de la ley 13.123 ya existía una ley de crímenes ambientales, que es la ley 9.605 de 12 de febrero de 1998. Esta ley busca castigar a cualquier individuo que cometa prácticas dañosas al medio ambiente, y en ese entonces ya se prevía la utilización de especies de fauna, flora y sustancias sin el debido permiso, licencia o autorización como crimen ambiental. O sea, ya se tipificaba como crimen ambiental. Los artículos que nos queremos destacar son el 29, el 38 y el 52, el cual disponen que matar, perseguir, cazar o utilizar especímenes de fauna silvestre nativos o en ruta migratoria sin el debido permiso, licencia o autorización de la autoridad competente o en desacuerdo con la obtenida. Destruir o danificar floresta considerada de preservación permanente, aunque en formación, o utilizarla con infringencia de las normas de protección. Por fin, también se tipifica como crimen ambiental penetrar en unidades de conservación conduciendo sustancias o instrumentos propios para caza o para exploración de productos o subproductos forestales sin licencia de una autoridad competente, como por ejemplo el IBAMA. Entonces constatamos también que la ley 9605 de 1998 tiene un carácter abierto y muy genérico en la tipificación de las conductas, sin contar que el intento primordial de la última legislación, la 13.125, fue solamente la de criminalizar las conductas. O sea, su foco
su enfoque, digo bien, no era propiamente el combate a la biopiratería. Con todo, en mayo de 2016, Brasil emitió el decreto 8.772 que regula la ley número 13.123 del 20 de mayo de 2015, que establece el acceso al patrimonio genético, la protección y el acceso a los conocimientos tradicionales asociados y sobre la distribución de los beneficios para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El referido decreto trató de explicitar las conductas de forma más detallada, imponiendo una serie de sanciones que varían según la naturaleza del infractor y el grado de gravedad de la conducta. Esta ley abordó las infracciones y sanciones administrativas y a partir del artículo 78 prescribió de las infracciones contra el patrimonio genético y conocimiento tradicional asociado. A partir de este artículo, el decreto tipifica una serie de conductas y sus respectivas sanciones para aquellos que incurran en las prácticas clasificadas como biopiratería y afines. Acá podemos observar uno de ellos, que es explorar económicamente producto acabado o material reproductivo oriundo de acceso al patrimonio genético o conocimiento tradicional asociado sin notificación previa. Remitir directamente o por terceras personas una muestra del patrimonio genético al exterior sin el cadastro previo o en desacuerdo con este. Accesar el conocimiento tradicional asociado de origen identificable sin la obtención del consentimiento previo informado o en desacuerdo con esto. Y dejar de indicar el origen del conocimiento tradicional asociado de origen identificable en publicaciones, utilizaciones, exploraciones o divulgaciones de los resultados de acceso. Por fin, el artículo 85-87 también dispone sobre las infracciones contra el patrimonio genético y conocimiento tradicional asociado. Dejar de pagar la parcela anualmente al fondo recurrente de la exploración económica del producto acabado o material reproductivo desarrollado derivado del acceso al patrimonio genético o conocimiento tradicional asociado. Descumplir suspensión, embargo o interdicción recurrente de infracción administrativa contra el patrimonio genético y el conocimiento tradicional asociado. Dicho decreto también dispone sobre casos pretéritos. El artículo 103 nos dice que deberá adecuarse a los términos de la ley en el plazo de un año, contado a partir de la data de disponibilización del cadastro del Consejo del Patrimonio Genético, imponiendo a las empresas que tengan realizado actividades de exploración o comercialización desde el 30 de junio del 2000 el plazo de un año para adecuar sus actividades realizando el cadastro de materiales de conocimientos explorados, notificación de los productos y repartición de los beneficios económicos. Dicho decreto también instituyó el Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Genético y Conocimientos Tradicionales Asociados, el SISGEN, el cual debe ser apoyado y operado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Gestión del Patrimonio Genético. En este sistema se ha realizado el registro de las actividades que implican el acceso al patrimonio genético o al conocimiento tradicional, bien como el cadastro de muestras, autorizaciones, credenciamientos, etc. Por fin, dicho decreto también dispone sobre la repartición de beneficios. Es un punto importante, dado que estableció los procedimientos para la distribución de beneficios, los cuales serán destinados al Fondo Nacional de Distribución de Beneficios, creado por la Ley 13.123, que es vinculado directamente con el Ministerio del Medio Ambiente. Como podemos ver, el decreto 8.772, luego de muchas tratativas envolviendo al sector privado, los ministerios y demás entidades vinculadas al patrimonio genético asociado, es un importante mecanismo de protección directa. Aunque hay muchas dudas todavía sobre la implementación de algunos sistemas creados por el decreto, se puede considerar que todavía es muy reciente, siendo comprensible que el poder público todavía esté buscando mecanismos para su efectivización. De este trabajo podemos concluir que si bien la Constitución de la República Federativa de Brasil tiene fecha de 1988, ya desde entonces se preveía el deber de preservar y regular la exploración
equitativa de los recursos biológicos. Pero solamente en el 2016 Brasil editó un decreto tipificando las conductas así entendidas como práctica de biopiratería, al menos en detalle. Hay muchos autores que argumentan que lo ideal sería aplicar severas penas de privación de libertad y restricción de derechos acumulables a las multas, dado que no existen instrumentos de represión criminal en el Brasil, bajo pena de perder el valioso patrimonio genético y la diversidad que posee el país.